This is your before and after story. Instead of imagining a rewarding career in medical imaging, Southeastern College can actually take you there. Prepare for a career in ultrasound, radiology, and X-ray technology with hands-on specialized training, simulations, and real-life experience with the latest imaging technology. You'll be ready to play a vital role on any healthcare team. Transform your life by helping others. Southeastern College. Your future is bright. Visit scc.edu to get started. Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé cuándo nos escuchan. Hoy estamos con un programa especial con la presencia de nuestro compañerísimo Pablo Munhaini. Buenas tardes a todos, todas. Pablo está en Brasil, en Caxias, ¿no? Caxias do Sul, Río Grande do Sul. Ahí es la ciudad del vino, ¿no, Pablo? Sí, bien cerquita de todas las bodegas. Vamos a aprovechar primeramente para saludar a un programa colega que se llama Conexión Japeri, con J, Japeri en español, Conexión, sí, que lo pueden encontrar en Facebook, también lo pueden encontrar en Spotify, con los cuales tuvimos el gusto de conversar el jueves a la noche sobre todos los temas relacionados con la realidad latinoamericana, ¿no? Un gran abrazo a Cristian Sales y recomendamos esa charla porque fue una charla muy linda, Pablo, fue muy amena y bueno, y pudimos hablar de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas de la realidad latinoamericana en general. Así que bueno, recomendamos nuevamente, vamos a dejar después abajo en la descripción el link. Ya anoté para poder verlo. Conexión Japeri, o Japeri con J, ¿no? Bueno, y vamos a comenzar con las noticias de esta semana, Pablo. Nosotros con Osvaldo venimos insistiendo desde el primer programa que lo hicimos allá, les cuento, por febrero del 2016, o sea, ya hace algunos añitos, hablando del lawfare y hablando de que una de las características del lawfare es que los jueces no son imparciales y que no están, digamos, exentos de fallar a favor de sus defendidos, a favor de sus intereses. Y ahora nosotros tenemos un caso en Argentina donde el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, nada más y nada menos que fue presidente, Carlos Rosenkrantz, intervino en fallo de sus ex clientes, ¿no, Pablo? Y no son pocos, ¿no? Sí, exacto. Estamos acompañando ahí, son creo que 25 fallos de diferentes clientes y me llamaba la atención que varios de ellos están relacionados con la parte de comunicaciones y telecomunicaciones. Digámoslo con nombre y apellido, el Grupo Clarín, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces hay un juego de intereses ahí muy grande que no solamente pasa en Argentina, sino que está pasando aquí en Brasil hace cuánto tiempo también, y en el mundo están dominando, digamos, han entrado en todas las instituciones, ¿no? ¿Vos sabés lo que estás diciendo, Pablo? Qué real que es, ¿no? Porque nosotros ya comentábamos aquí el caso de la justicia española que mete preso a los raperos por hablar en contra del rey, pero no mete a la familia presa a la familia real por corrupción cuando está comprobado, ¿no? Pero sí, esta semana es el caso de una bloguera alemana que vive en Ucrania, en la región del Donetsk. La periodista Alina Lieb. Y en Alemania le han hecho una investigación criminal porque supuestamente estaría haciendo actos ilícitos y le han dicho que no vaya a hacer la declaración indagatoria para no obstaculizar las investigaciones judiciales. Eso, Pablo, es una locura porque todo el mundo tiene derecho a decir su palabra, todo el mundo tiene derecho a que le tomen una declaración indagatoria, a explicarse ante la ley. Que eso le venga en la notificación de Alemania, que justamente los alemanes, bueno, han sido los que han resucitado el derecho romano y la base de casi todos nuestros derechos penales son de Alemania, ¿no? Vos sabés que es alarmante eso, Pablo. Vos sabés que dijiste mundo y me hizo acordar eso. Sin dudas. Yo creo que
poder financiero y económico es global y bueno, entran en cada país de acuerdo a la situación de cada país y van entrando y van copando, digamos, espacios, y es lo que pasa, lo que está pasando en Argentina, lo que pasa también aquí en Brasil, que nosotros acompañamos muy de cerca, ¿no? Y ya nos vamos a adelantar un poquito, después seguimos con el caso de Rosenkrantz, pero hay manifestaciones en este momento de los pueblos originarios en Ecuador muy fuerte, lo vamos a comentar después en la segunda parte, y lo metieron preso durante 15 horas al presidente de la CONIAE, que es la Comisión Nacional de los Indígenas, ¿no? A Leónidas Issa. Lo tuvieron 15 horas, Pablo, desaparecido prácticamente, retenido, no sabían, los familiares no sabían nada, y ¿sabes dónde lo tenían? En el límite entre una provincia y la otra, porque querían que lo juzgaran en Quito, los jueces amigos. ¿Te parece algo parecido con lo que pasa en Argentina con Comodoro Pi? Comodoro Pi, te iba a decir eso, me sacaste la palabra de la boca, exactamente. Ahora es increíble, ¿no? Que en la cara de todo el mundo, ahí en Argentina, Comodoro Pi está a la vista, y que no se pueda hacer nada, que no se haga nada, ¿no? Respecto a eso. Realmente esa reforma de la Corte es urgente y me parece que tendrían que por lo menos debatirla, ¿no? Yo no sé, yo no soy especialista en el área, pero que exista un debate público y que se pueda avanzar. No se está pidiendo nada para defender a un sector o a otro, sino que realmente se tenga una justicia para la defensa de las personas, ¿no? Y de la ciudadanía. Está muy bien lo que estás diciendo, de la defensa de las personas y de la ciudadanía. Lo que pasa es que, lamentablemente, hay una especie de mito dentro del sector jurídico, que esas cosas corresponden nada más que a los jueces, abogados y digamos, y personas del derecho. No, tiene que estar toda la población metida en eso. Hay que llamar también a los sociólogos, a los antropólogos, porque la justicia es para todos, no es solamente una cuestión para los abogados y de los abogados y de los jueces. Me parece muy, pero muy interesante eso que estás diciendo, principalmente por la falta de credibilidad de los jueces de ahora de la Corte Suprema de Justicia, que tenemos 4, de los cuales 3 están altamente sospechados. Ahora, el caso de Rosenkrantz, que salió de una investigación periodística, ¿no? Que hizo Ariel Jalado, un periodista, que simplemente vio los datos públicos, ¿no? Entró en internet, vio los datos públicos, y ahí pudo saber los 25 casos que este juez falló y no debe haber fallado. Es un delito eso, o sea, los jueces no pueden, tienen que excusarse. Él inventó una teoría. Mirá vos qué interesante, Pablo, que él inventa esta teoría. En esta materia no hay invención. La ley es medio que taxativa con eso. Él inventa la teoría que si pasan 5 años, ya no importa, ya está, entonces no importa. Yo sí, fue mi cliente, pero hace 5 años, ¿viste? O sea, sí. Prescribió mi inhabilidad, ¿viste? Ahora, después de los 5 años, soy hábil. Él inventó eso. Pero estos casos, como el propio Ari Jalá demuestra, pasaron antes, él fue abogado antes de los 5 años. Ni siquiera su propio invento lo cumple, ¿no? No se encuadra tampoco, ni en la propia teoría de él. A este juez lo tenemos con este problema, Rosenkrantz. Al otro juez, a Rosati, lo tenemos con problemas de caja, de malversación de fondos, o por lo menos de gastos que son gastos de la Corte, que él los maneja él, y que no ha sabido cómo justificarlos. Y al otro juez, Lorenzetti, el histórico juez Lorenzetti, lo tenemos, bueno, con muchísimos problemas, de muchos problemas éticos muy, pero muy graves, pero no decir delitos, por lo menos problemas éticos muy graves. Entonces, son 4 los jueces. ¿Cómo no? Una justicia de 4 que, como bien dice Zaffaroni, no puede entender de todo, no entiende de todo. Claro. Ya que estamos hablando de la justicia argentina, vamos a una positiva, ¿qué te parece? Buenísimo, hace falta, sí, y pasan cosas positivas. Lo que pasa es que, claro, los medios manejan lo que ellos quieren. Y por eso están los programas como los tuyos. Como los nuestros, Pablo, como los nuestros. Sos parte del programa. Vos sabés que estábamos haciendo el programa con Osvaldo hace 15 días atrás, un sábado justamente, y apareció el terremoto político en Argentina por las denuncias de Cristina sobre el fuego amigo, sobre que habría operaciones en off contra ella, y bueno, nosotros dijimos de qué se trataba, no teníamos los elementos, y después era por la salud.
Claro, las filtraciones sobre el gasoducto que el ex ministro Culfas dijo. Bueno, y se armó todo lo que dijiste vos, ¿no, Pablo? Una batahola mediática increíble, ¿no? Y sí, porque están permanentemente monitoreando cualquier situación para crear conflictos y desvirtuar, digamos, todo para poder ganar rédito y desviar también el debate real de las necesidades que tiene el país, ¿no? Entonces van creando conflictos y claro, le hemos dado, también lo hemos alimentado, digamos, el propio ministro lo alimentó y bueno, le costó lo que le costó. Claro, claro, sí, es verdad, tenés razón, le costó el ministerio. Le costó el ministerio porque esas cosas no se hacen. Bueno, ¿qué es lo que dijo? Él dijo que supuestamente se habría hecho esta licitación a medida de una empresa y se lo habrían hecho supuestamente gente que era del sector del kirchnerismo, el sector que responde a Cristina Kirchner, y después se demostró que no era nada de eso. El juez Rafecas lo llamó a declarar, a ver si las cosas que decía en su renuncia, 14 páginas de renuncia. Yo entiendo que él haya hecho una declaración, pero hacer una renuncia de 14 páginas e insistir en la mentira me parece de muy mala leche. Lo peor que era un buen ministro, Pablo, eso es lo que muy activo y sinceramente muy técnico. Uh-huh, el tema que me parece que la parte política, que todo el mundo sabe que existe, si existen diferencias que se discutan dentro del ámbito, ¿no? Claro. Y no de forma en off. Claro, exactamente, puertas adentro, como se dice popularmente, ¿no? La ropa sucia se lava en casa. Exactamente. Primero, no había ropa sucia porque cuando él tuvo que declarar en sede judicial, dijo, no, me entendieron mal, en realidad la licitación estaba bien, esos problemas técnicos de los caños, bueno. Y fue muy, muy rápido, muy célere, digamos, el juez Rafeca, porque es una cuestión que a la Argentina le importa muchísimo, es la construcción de un gasoducto que le va a permitir poder ahorrar, no importar el 25% del gas que se importa. Y eso es fundamental para el año que viene, principalmente en el contexto del conflicto de Ucrania que se ha abierto, ¿no? El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Además de la obra y del trabajo que se le da, con la necesidad de trabajo que hay, necesidad en toda la región, ¿no? Es una obra pública que fue, digamos, el gobierno anterior paró totalmente, no se endeudaron absurdamente y no hicieron una obra pública. Y aquí es una obra que no puede parar por todo lo que significa, como decís. Y qué bueno que lo que estás diciendo, porque en realidad esta obra la inicia el gobierno anterior. Lo que pasa es que hace una licitación tan mal hecha que después el gobierno, el 2020, deja sin efecto ese llamado a licitación que no se hizo bien y lo hace nuevamente y ahora con toda la iniciativa de que se termine, ¿no? Con toda la iniciativa que se termine. Bueno, el juez Rafeca ya archivó la causa, no había delito, a pesar de que los medios de comunicación decían que acá está nuevamente la caja negra de la corrupción y que el gasoducto no se va a hacer, ¿no? Porque son terribles, son los arautos del cataclismo, ¿no? Ya se firmaron los contratos para la compra de los cañerías, que son cañerías especiales, imagínense, es un gasoducto de mil y pico de kilómetros, va a ser un gasoducto muy, pero muy grande. Y esperemos que el año que viene ya lo tengamos en funcionamiento, principalmente para ustedes ahí, Pablo, que les va a llegar posiblemente en la segunda etapa, les llega el gas al sur de Brasil, ¿no? Sí, por lo menos el Scioli, antes de irse de aquí, de Brasil, hizo todos los contactos y hay mucho interés en Brasil para que se haga ese gasoducto, ¿no? Claro, sí, porque es absolutamente necesario. ¿Qué te parece si escuchamos algo de música y después seguimos? Espectacular, me encanta. Mira, te propongo que escuchemos un tema de Dani De Vita, de Doble D, junto con Piero, que se llama Bombas o Médicos.
Buenísimo. Sanar o provocar heridas, salvar o arrebatar las vidas, ganar por ser el que más cuida o matar, ser el campeón homicida, el que está torcida la escala de valores, villanos con laureles y loores, cuando se condecore de manera más justa el que extrae la bala y no ese que la incrusta, dar a la humanidad con lo que busca, dar a la humanidad con lo que nunca le dio la sed de sangre, el resultado está a la vista. El premio es una tumba, la carrera armamentista retumba. No hay oído que se esconda, inunda. La superficie redonda, fecunda la palabra. Hora de que se imponga. Médicos y no bombas. ¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir cuál es el mérito? Al rugir y hoy te toca elegir un vaso médico. Golpeó la puerta de nuestra casa el karma. Llegó la muerte y ¿dónde están las armas? Sonó la alarma, suena la alarma. Quien siempre apostó a la vida ahora puede dar más. Almas que traen calma. No hubo bloqueo que oscureciera el alba. Palmar, otra misión en su arrojo. Barbas imperiales en remojo. Se cayeron las caretas, vimos la escena completa. ¿Quién es vida? ¿Quién es muerte? ¿Qué quiere el planeta? La encrucijada la misma, hoy te interpela la vista, que demostró que entre blanco y negro había un prisma. El orden de los factores es el que allana un humano investigando o investigación humana. Debemos separar ciencia de violencia. Una brigada por el mundo está haciendo la diferencia. ¿Cuál será el mérito cuando eso empiece a crujir y tengas que elegir cuál es el mérito? Si el viento goza al rugir y hoy te toca elegir un vaso médico. Un vaso médico. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, escuchábamos el tema Bombas o Médicos de Dani De Vita, doble D, junto con Piero. Lindo tema, ¿no, Pablo? Hermoso, no lo conocía, Ramiro, te soy sincero, no. Sí, bueno, vamos a seguir entonces con las noticias de hoy. Nosotros con Osvaldo no solemos hacer una efemérides, ¿no? Pero me parece que en este caso vas a coincidir conmigo que se la merece porque es justamente el Día Nacional. Bueno, parece raro esto, ¿no? Que haya un Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Pero bueno, es un día que nosotros decidimos recordar a un gran héroe de la libertad latinoamericana como Güemes, ¿no? Martín de Güemes. Que es interesante, vos no sos de Buenos Aires, vos sos de San Luis también, ¿no? San Luis, exactamente. Nací Bien. en Río Cuarto, Córdoba, pero viví toda mi infancia, digamos, en San Luis.
Está, porque normalmente vos sabés que en Capital Federal la historia llega bastante deformada, principalmente por la historia oficial de Mitre, ¿no? En el interior a veces se mantiene un poco más la verdadera tradición, entonces, vos estudiaste en Córdoba, has visto, por ejemplo, el culto que se le rinde al General Paz en Córdoba, al Manco Paz. En Salta, Güemes es un patrimonio provincial, digamos, ¿no? Güemes, los gauchos de Güemes se hacen una ceremonia. Y es interesante cómo nosotros no conocemos la verdadera historia de Güemes, ¿no, Pablo? Sin dudas. Y sí, cada provincia del interior ha tenido su referente. Nosotros en San Luis tenemos Coronel Pringles. Claro. Bueno, Güemes en Salta, una persona que desde pequeño comenzó con esa conciencia de querer defender la soberanía, ¿no? del país a través de sus medios, ¿no? Mira, tenemos un pequeño video de Güemes. ¿Qué te parece si lo escuchamos y después lo comentamos? Bárbaro. ¿Qué sabés sobre Martín Miguel de Güemes? ¿Sabías que Güemes es el único general argentino que murió como consecuencia de un combate? ¿O que en las invasiones inglesas, con solo 21 años, capturó un buque de guerra a caballo? En la Guerra de la Independencia, con pocos hombres y sin recursos, rechazó 6 invasiones al norte. Gracias a eso, San Martín pudo cruzar la cordillera y liberar Chile y Perú. El 7 de junio de 1821, Güemes fue emboscado por los realistas y recibió un balazo. Durante 10 días, agonizó bajo un árbol, en un catre improvisado, custodiado por sus gauchos. Sus enemigos le ofrecieron atención médica a cambio de que entregara la ciudad. Güemes eligió morir. Tenía tan solo 36 años. Si hizo todo eso, ¿por qué fuera de Salta sabemos tan poco de él? A Güemes lo querían sus gauchos, lo querían los ciudadanos, lo valoraban Belgrano y San Martín, pero no lo querían los poderosos. Veían en él una amenaza. Cuando murió, los diarios de Buenos Aires titularon Un cacique menos, y así le dieron la espalda a uno de los más grandes héroes de nuestra patria. Bárbaro, hermoso para poder traer para la realidad y para que nos conozcamos todo, ¿no? Todo el interior y los jóvenes principalmente, ¿no? Porque cada vez más están queriendo, también es una acción del sistema de querer que la gente no conozca los realmente defensores de la soberanía y sean olvidados, ¿no? Sí, y es bueno entenderlo porque bueno, es un héroe, vos fíjate, de la patria grande. Él no es que defendía Salta no existía Salta. Exacto. Era toda una verdadera región, o sea, y es interesantísimo, muy, muy importante. Lo que pasa que, bueno, no te olvides vos que estaba toda esa lucha con los unitarios de Buenos Aires y que querían que el ejército, en lugar de hacer la guerra contra los españoles, fuera a luchar contra los revoltosos, ¿no? Que eran Artigas y Estanislao López en Santa Fe, ¿no? Exacto. Bueno, y vamos a tener que pasar a una noticia que no nos gustaría dar, que está relacionado con lo que ha ocurrido con Don Phillips y con Bruno Pereira, acá en la parte de la Amazonia, en esa triple frontera, ¿no? Entre Perú, Colombia y Brasil, ¿no? Este asesinato vil. Muy triste, ¿no? Muy triste. Brutal y con muchas dudas también de cómo fue conducido y cómo fue anunciado, ¿no? Porque no sé si recuerdas, la noticia había sido dada que realmente los habían encontrado ya anteriormente a ahora que confirmaron, pero la madre, me parece, de Don Philip había recibido un llamado aparentemente de la Policía Federal de Brasil diciendo que lo habían encontrado, que la noticia fue dada por un periodista de aquí de Brasil y que después negaron todo, pero de cómo ella va a querer crear imaginarse una situación de esa. Alguien la llamó, le dijo que lo habían encontrado y de repente no era verdad. Me parece que hay algo bien oscuro ahí, que no sé si se va a investigar, pero bueno, está ahí. La realidad es esa, que fue brutalmente muertos los dos y muy triste realmente, muy triste.
Sí, y todo este manoseo, ¿no? Primero los militares diciendo que ellos estaban esperando la orden, que la orden no llegaba. Parece que Bolsonaro demoró 48 horas en dar la orden para que los vayan a buscar. Esas 48 horas son vitales, ¿no? Son vitales, todo el mundo sabe que en una pesquisa policial las primeras horas son fundamentales, y después, bueno, Bolsonaro hablando de que, bueno, que le habían hecho alguna maldad, y después queriendo desprestigiar a las víctimas, ¿no? Diciendo de que, bueno, que Don Phillips no era una persona bien vista. Increíble, o sea, las declaraciones, increíbles. Yo no, hasta que no las vi, no pude creer. Digo, no puede ser que haya dicho eso un presidente de un país. Y bueno, nos viene sorprendiendo día a día, ¿no? Lo conocemos ya, es impresionante. Las declaraciones de él. No. Lo último que escuché hoy a la tarde, no lo encontré en ningún medio impreso, fue que la Policía Federal asegura que fueron asesinados con armas de las que usan los cazadores, ¿no? No nos olvidemos que hay dos personas que uno confesó al que le dicen el pelado, ¿no? Sí. Confesó que fue él, que fue... había estado creo que un día antes se había cruzado con Bruno. Bueno, en la verdad no se cruzó con Bruno. Bruno fue a decirle que iban a pescar a lugares que estaban muy cerca del área protegida de los pueblos originarios. Y él le dijo, no, nosotros pescamos donde queremos, ellos vienen a pescar acá, y nosotros pescamos, no tenemos límite, acá no te metas, así, mostrándole de una forma ostensible un facón, o sea, un cuchillo grande, y medio de forma amedrentadora. Bueno, y que después supuestamente muchos dicen que él fue al día siguiente, el domingo, y lo buscó por el valle de Yabarí, y bueno, y ahí supuestamente lo habría matado, ¿no? Esto demuestra, digamos, que estamos en un territorio que, como varias veces hemos dicho, es territorio de nadie. Estamos frontera con Perú, que es el segundo productor mundial de cocaína, de Colombia, que tiene un problema con la producción de cocaína impresionante. A ese narcotráfico sumale el contrabando, sumale los madereros ilegales, sumale la pesca y la caza ilegal, que es carísimo, eso, se pagan fortunas por ir a cazar a esos lugares. Lamentablemente tenemos a veces unas élites hediondas que se dedican a esas cosas, ¿no? Y pagan fortunas para eso. Lo vemos tanto en la Amazonia como lo vemos también en Argentina, ¿no? En el monte santiagueño y en los parques de Corrientes, ¿no? Pagan fortunas para hacer esos safaris de caza, ¿no? En el sur también, ¿no? Tenés casas de venados y demás, que realmente depredadores, y es un hobby, ¿no? Para colgar las cabezas ahí en sus lugares donde frecuentan la familia y demás. Increíble. Sí. El mundo entero está viendo qué es lo que ocurre, ¿no? Porque esto, digamos, ya pasa a ser parte de una lista, ¿no? Que comienza con Chico Méndez, después que va con la hermana Dorothy, y ahora sumamos dos más, solo para contar las figuras más salientes, ¿no? Porque exacto, porque es permanente, ¿no? Es permanente la muerte y la masacre que hacen con los pueblos originarios. Sí. Lamentablemente es así. Pero bueno, vamos a ver, esperemos como el desenlace de todo esto, qué es lo que ocurre. Te propongo que escuchemos otra canción. Vamos a escuchar una versión multiinstrumental de Guantanamera. Uy, qué linda. Sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Que antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni oruga cultivo una rosa blanca. Mamá, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra, Guantanamera, quiero yo mi suerte echar. Guantanamera, con los pobres de la tierra, Guantanamera, quiero yo mi suerte echar. Guantanamera, el arroyo de la tierra me complace más que el mar. Para ti, cubita linda. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongas en el oscuro a morir como un traidor. Óyelo bien, rumbero, no me pongas en el oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol, te lo digo yo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. En la campiña lejana, en una calle cualquiera, en el monte, en el llano, en una esquina banera, te entrego mi inspiración, grande como una pradera, tú que escuchas mi canción. Stay with me, Guantanamera. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Estás escuchando Café Mercosur. Bueno, escuchábamos Guantanamera, una versión de varios lugares del mundo. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo andás? Hola Ramiro, ¿cómo estás? Presento a Pablo de acá del sur de Brasil, de Caxias. ¿Qué tal, Osvaldo? Un placer. Pablo, Bueno, vamos a ver rápidamente, Osvaldo, vamos a hablar de una noticia que está un poco conmocionando varios países, ¿no? Entre ellos Brasil y Argentina, ¿no? Que es la gasolina, ¿no? El precio de la gasolina. Aumentó la gasolina en Argentina, la nafta en Argentina, ¿no, Osvaldo? sí, aumentó y te digo, el gasoil, por ejemplo, bueno, el colectivo se desgasó y no, entonces teníamos que parar en casi todas las estaciones para ver si le cargaban un poco, y así fuimos viniendo. Hay, pero está restringido acá el consumo, aparte del aumento. Y escuché que le van a subir la mezcla con biodiesel, le van a subir el porcentaje al 15%, creo, me parece, para que haya un poco más de disponibilidad.
Hay, pero está medio restringido y está aumentando. Y se le está aumentando a los extranjeros también, con patente extranjera. Allá, ¿cómo está? ¿Está faltando o hay, Ramiro? No, a ver, lo que pasa es que ha subido muchísimo, ¿no, Pablo? La gasolina ha subido muchísimo, los camioneros están en pie de guerra, lo mismo que está pasando con los pueblos originarios en Ecuador, por eso digo que es un tema muy complicado. Acá está bastante duro, ¿no, Pablo? El 14.4% aumentó el gasoil ayer, y les digo que pero por muchísimo menos a los gobiernos anteriores, gobiernos populares, pararon la ruta, cortaron la ruta y demás, así que yo no sé, acá están muy pasivos los muchachos, no sé el motivo, ¿no, Ramiro? Mirá, voy a poner para que vean aquí una tabla de lo que está diciendo Pablo, los aumentos de los aumentos en los diferentes gobiernos. En el primer gobierno de Lula aumentó la nafta, la gasolina, el 16,7%, en el segundo el 0,3%, en el primer gobierno de Dilma el 11,6%, en el segundo, que es cuando paraban todo, que hacían todos los líos que dice Pablo, había aumentado el 12,3%, que fue ahí cuando ¿te acordás, Pablo, que en 2015, en marzo de 2015, los paros de los camioneros pararon el país por una semana? Fue muy, pero muy duro. Después en el gobierno de Temer aumentó el 12%, y ahora, como dice Pablo, no hacen nada los camioneros, solamente algunas bullas, algunos aspavientos, y ya aumentó el 70%, con una inflación que está más o menos entre el 6% anual, salvo el año pasado que subió, que llegó al 10%, estaba muy bajo, o sea que subió muchísimo, muchísimo. Me parece que es un dato que hay que tener en cuenta, porque no es algo que ocurra únicamente en Argentina ni que ocurra en Brasil. Creo que como en Brasil es muy, pero muy exagerado, porque tenemos ese problema que ya tantas veces lo charlamos, de que acá hay 3 variables para el precio. A pesar de que de la Petrobras era una empresa estatal, los precios son internacionales, porque se ajusta de acuerdo a la cotización del dólar, a la cotización internacional del crudo y a los costos de extracción. Con lo cual se le garantiza a las empresas extranjeras que tengan en la moneda fuerte, en la moneda de sus propios países, la rentabilidad. Y mientras tanto lo pagamos acá los consumidores brasileros. Y eso es una cosa muy complicada, principalmente si tenemos en cuenta lo que está ocurriendo en otros lados. Miren aquí este gráfico de Europa. Ha subido en la gasolina, en el lugar donde menos subió fue en Italia, porque por problemas logísticos no ha dejado de comprarle petróleo a Rusia, pero en los otros países que toman medidas contra Rusia y que han, digamos, dejado de comprar, bueno, va desde el 19% de Francia de aumento al 50% de Polonia. La situación está muy grave. Y bueno, quería poner esos aumentos también en este contexto, ¿no? Por un lado, los aumentos de Argentina, que no acompañan a la inflación, los aumentos en Brasil, que están, como bien dijiste vos, Pablo, medio como que naturalizados, pero que son por una política criminal contra los consumidores, y como vamos a ver ahora en Ecuador, que también hay graves problemas, porque inviabiliza la producción agropecuaria principalmente, y la producción de los pequeños productores de alimentos, ¿no? No, te decía que acá en Argentina, en el gobierno anterior, tuvo la misma política de alinear los precios al precio del barril. Cuando el barril está muchísimo más barato que ahora, los combustibles estaban proporcionalmente más caros acá en la Argentina. Ahora, a pesar del aumento del barril, no hay una alineación. Lo cual es real, es que tampoco se puede hacer una separación total, porque Argentina todavía sigue comprando petróleo en el exterior, ¿no? Pero no están enganchados al precio del barril de petróleo como pasa en Brasil. Acá fue muy mala la política que hizo esos 4 años porque no sirvió de mucho, la producción de petróleo no aumentó mucho y sin embargo nosotros poníamos muchísimo dinero para poder cargar el combustible, ¿no? Concuerdo con lo que ustedes dicen y lo que significa también para nuestros países tan extensos que ese aumento de gasolina trae aparejado un aumento en toda la cadena, ¿no? Y principalmente a logística, que es tremendo, porque no es lo mismo Europa, que medianamente, claro, si bien ellos se abastecen mucho de algunos lugares específicos, pero las distancias son menores. Aquí, Brasil y Argentina, el territorio es muy extenso y, bueno, encarece absolutamente todo. Y siempre perjudicando
el interior principalmente. Sí, a eso yo le agregaría como para cerrar este tema, que son países muy extensos y países que han tenido una política de ninguneo de lo que es el transporte ferroviario. O sea, se ha priorizado mucho el transporte carretero. Y ya como para ir dando la última noticia de hoy, antes de escuchar el informe que tenemos de Colombia, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Ecuador, que también tiene que ver con... El detonante ha sido un poco el precio de la gasolina, pero no es únicamente el precio de la gasolina. El pedido de los pueblos originarios de Ecuador es mucho más profundo. Desde el 13 de junio ya están en marcha y ahora van a hacer marchas no desde el interior hacia Quito, sino desde la propia ciudad de Quito, porque están exigiéndole al gobierno del banquero Lasso una serie de 10 puntos que me parecen muy, pero muy interesantes. El primero de ellos es, la reducción del precio de la gasolina, ¿no? Y congelar el precio del diésel, para que justamente los sectores agrarios no se sientan tan perjudicados. Pero hay muchos otros puntos más que me parecen muy, pero muy interesantes, ¿no, Pablo? Sí, sin duda. Yo me enteré sinceramente, como te comentaba, me enteré de casualidad el tema de lo que estaba pasando en Ecuador, porque tengo un amigo que casualmente fue argentino, que fue para jugar básquet en Ecuador, y le pregunté, ¿cuándo comienzas para seguirlo? Y me dice, no sabemos, porque acá en la ciudad que estoy vinieron los pueblos originarios y están manifestados y parece que hay paro y demás. Entonces le digo, pero ¿analizaste el motivo? No, dice, yo estoy totalmente a favor, porque realmente ellos se manifiestan y me gustaría que en Argentina también, en aquellas épocas que los precios fueron absurdamente elevados en el gobierno anterior, se hubiesen manifestado, como lo han hecho en Bolivia también los pueblos originarios, ¿no? Tenemos que acompañarlos de cerca porque nos dan ejemplo de movilización, que nosotros aquí en Brasil necesitaríamos. Justamente pensando en Brasil, el punto número 7 dice: alto a la privatización de sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Banco del Pacífico, hidroeléctrica. Acá le tendríamos que haber dicho no a la privatización del Electrobras, ¿no, Pablo? Exactamente. Privatizaciones que la sacan de un momento para otro, sin discusión, sin un buen debate, y que afectan a todos, ¿no? Estoy viendo acá salud, educación, presupuesto urgente frente al desabastecimiento de hospitales, falta de medicina. Eso para toda Latinoamérica podemos hacerlo extensivo, ¿no? Eso, exactamente. ¿Sabes que últimamente, Osvaldo y Ramiro, yo digo, ¿no? Para resumir así, ¿cómo me gustaría que por lo menos se cumpla la Constitución en alguno de nuestros países? Sí. No hablemos, de proyectos absurdos. Vamos a cumplir la Constitución. Me da educación, salud, gratuita para todo el mundo. Con eso ya está perfecto. Y agregarle vivienda y ya seríamos más que felices. Exacto. Políticas de control de precio para detener la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, por ejemplo, en estas épocas que el mundo entero necesita eso, que está con altos índices de inflación. Entonces hace falta urgente dejar el laissez-faire del Estado, del mercado, y que haya alguna participación del Estado para que se garantice el acceso a los productos de primera necesidad de alguna manera, ¿no? Y todos los 10 puntos, son 10 puntos que podemos colocar en cualquier país de Latinoamérica. No es solamente de Ecuador. Precios justos para los productos del campo, como la leche, el arroz. Este es para vos, Osvaldo. Empleo, derechos laborales, políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. O sea, 10 puntos realmente muy bien pensados que hacen a una democracia más participativa y no a una democracia donde reina, como dije antes, el laissez-faire del neoliberalismo, ¿no? Y se va a profundizar esta lucha y esperemos que, como dice Pablo, haga también un poco de ejemplo en el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Que muchos de ellos también ya se manifestaron, como en Colombia, como en Chile también, ¿no? Y ya que hablamos de Colombia, tenemos las elecciones en Colombia, ¿no? Mañana, qué definición.
Qué tema el de las elecciones en Colombia del día 19, va a ser todo un tema porque justamente hay dos proyectos no hay dos proyectos en pugna, hay un proyecto y un candidato que, gatopardista, que se vende como el cambio de lo que no cambie nada, porque la verdad es eso, puro gatopardismo, con muchas frases que suenan mucho a Bolsonaro, con otras que suenan a Milei, y adivinen cómo se llama ahora. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo lo han denominado a este fenómeno de este candidato outsider, supuestamente, Rodolfo Hernández? La Rodolfoneta. Sí. Una asociación, una asociación futbolística, ¿no? Digamos que sí. Una asociación con la... Acá es la Rodolfoneta. Claro, acá la selección argentina, la escaloneta por Scaloni, para los que no nos escuchan fuera que no saben, y acá le han puesto la Rodolfoneta, ¿no? Y este hombre pretende darle drogas gratis a todo el mundo. Por eso decía que lo asociaba mucho con Milei. Si le damos droga a los adictos, acabamos con la demanda. Y bueno, así como Milei dice también esas barbaridades, que podemos vender órganos porque la ley del mercado es así, ¿viste? Entonces vamos tirando ese tipo de propuestas. Y hablando de Milei, ¿no? Él estuvo en Colombia haciendo campaña, apoyando. Uh-huh. En cuanto se estaba discutiendo una rebaja de impuestos en la Cámara de Diputados, él no estaba trabajando y estaba así en Colombia haciendo campaña. Sí, justamente, Pablo, lo que decías vos, ¿no? A los aladides de la baja de impuestos, cuando tienen que bajar los impuestos, no están. Vamos entonces ahora, como para ir terminando, a escuchar una declaración que nos ha hecho desde Colombia una ex senadora, hablando de las amenazas que hay, porque los militares han lanzado algunas amenazas, y después las comentamos. ¿Qué les parece? Bárbaro. Bueno, estamos en un programa especial de Batuque en la Cocina y Café Mercosur con nuestra compañera Gloria Inés Ramírez Ríos, licenciada en matemática, profesora, ex senadora entre el 2006 y el 2014 de la República Colombiana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gloria? Encantada de tenerte con nosotros y nosotras. Bueno, muy buenos días para todos ustedes y un placer muy grande por haberme invitado a este programa, y de verdad que ustedes ya saben que estamos aquí en una batalla campal, pero estamos batallando. Hay informaciones nuevas acerca de la realidad de Colombia, ¿no? Y específicamente acerca de las elecciones, ¿no, Gloria? Creo que tienes algunas cosas muy importantes que han ocurrido el día martes 14, ¿no? Sí, aquí hay que decir que en este momento, como ustedes saben, este próximo domingo, estamos casi a 4 días, el 19 de junio, Colombia decidirá cuál es el nuevo presidente. Sí, entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para este periodo del 2012 al 2016. Y han ocurrido unos fenómenos muy importantes, porque como ustedes saben, en la primera vuelta del 29 de mayo, la izquierda colombiana se volvió la primera fuerza política de este país, que es algo, es un hito en la historia de este país, porque la izquierda, cuando ha estado cerca de llegar al poder, siempre ha sido sacada a tiros del escenario político. No en vano es que la oposición ha sido aquí siempre perseguida, no en vano han sido los asesinatos de líderes y lideresas sociales, no en vano ha sido el asesinato de los excombatientes y exfirmantes del proceso de paz de Colombia, pero no en vano ha sido que aquí han habido magnicidios en torno a 3 y 4 candidatos presidenciales que de una u otra manera tenían fórmulas de avanzada, progresistas y diferentes al statu quo en este país. Pues bueno, en esta segunda vuelta que inició realmente desde misma noche del 29 de mayo, las tensiones han sido supremamente fuertes, no solamente una guerra sucia, descalificadora, de infundir el miedo, el terror, sino que en estas últimas semanas y en el día de ayer concretamente, circuló por las redes sociales de este país una nueva amenaza para los integrantes del pacto histórico, para los integrantes de la fórmula presidencial con Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia. Y esto da un tinte nuevo. ¿Por qué? Porque es por parte de la reserva de las Fuerzas Armadas de este país. Y en este comunicado que sacan por las redes sociales, hacen un señalamiento concreto a todo lo que signifique progreso en este país, a todo lo que vuela a izquierda, a todo lo que vuela de alguna manera a democracia. La democracia
como nosotros la entendemos, que es la democracia que lucha por la igualdad, que buscamos la justicia, buscamos la paz, pero con justicia social, no la democracia que ellos llaman que es simplemente ir a votar, hacer un fraude y mantenerse en el statu quo. Y esto es de gran significación porque aumenta la tensión, pero tiene un contexto muy fuerte. ¿Por qué? Porque busca intimidar directamente a toda la campaña y en todos los rincones del país. No de otra manera se hace una convocatoria a todas las reservas de las fuerzas militares para que actúen con los petristas y con los pactistas que somos, digamos, nosotros como tal. Y es que, mire, esta campaña tiene una particularidad, y es que la primera es una campaña en el país, una campaña presidencial, que siempre han sido fuertes, pero es la primera vez que el gobierno se la ha jugado sin ningún esbozo en favor de un candidato, digamos, que representa los intereses de la derecha. Y el otro elemento que es muy importante es también, mire que Colombia es declarado socio estratégico de la OTAN en plena campaña electoral. Biden manda esto al Congreso de los Estados Unidos, que es aprobado, y Colombia es declarada socio estratégico de los Estados Unidos a esa seguridad. Esto significa que hay una tensión y hay una fuerte presión del gobierno de los Estados Unidos hacia Latinoamérica para que entre a formar filas frente a la OTAN como tal, cosa que para nosotros es de una gravedad profunda porque lo que implica es la inestabilidad de la región, significa llevar la guerra a toda esta región y significa que Latinoamérica entre a tomar partido en ese conflicto que hoy vive Europa, ese conflicto entre Ucrania y Rusia, que simplemente es una agresión que es respondida frente a otra agresión y que nosotros no tomamos partido, sino que buscamos realmente que haya una salida política, negociada, humanitaria, para que esa tragedia que hoy viven parte de los europeos pueda ser solucionada. Entonces, quiero decir es que esto no es nada espontáneo, sino que esto está todo encadenado, porque en estas elecciones de Colombia no será un impacto para Colombia solamente, sino para sus países vecinos, para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua y concretamente para la paz de la región, porque Colombia está hoy rompiendo el pacto de la CELAC, donde se había declarado América Latina y Caribe como región y territorio de paz. Entonces, estas son las nuevas novedades y quiero llamar a ustedes y solicitarles que este próximo domingo estén todos muy atentos, porque necesitamos que haya mucho acompañamiento para que efectivamente, si se gana, se respeten los resultados, pero también la posibilidad de un magnicidio que hoy ya estamos escuchando el ruido de sables de nuevo en nuestro país. Con relación a eso, Gloria, yo tenía dos cositas. Vamos a comenzar por la primera que está muy relacionado con el tema de Colombia, ¿no? De que es un poco esta influencia que tiene Estados Unidos sobre los militares, ¿no? Colombianos, con las bases que hay en Colombia, las bases norteamericanas en Colombia por un lado, pero también con todo este apertrecho de armas que Estados Unidos le brinda a los militares colombianos, que yo creo que de alguna manera los militares deben creer que es una especie como de privilegio que tienen miedo de perder. Y desde luego ustedes saben que Colombia ha sido la cabeza de playa de las políticas de los Estados Unidos imperiales para toda la región. Es desde donde se han estado trabajando las agresiones a Venezuela, también a Cuba, incluso desconociendo los protocolos firmados durante el acuerdo de paz. Y esto es simplemente porque la política exterior del presidente Duque, que es la misma política de Álvaro Uribe Vélez, es efectivamente de rodillas ante los Estados Unidos. Y esto que estamos diciendo se ve claramente, uno, en las bases militares. Mire, 7 bases militares en Colombia que no fueron discutidas ni aprobadas por el Congreso de la República, o sea, se violentaron. Para ello se pasaron la Constitución del 91 y para ello sacaron debajo la manga un convenio del año 1961, imagínense, para poder mantener esa vigencia de esas bases como tal. Pero además tenemos la Cuarta Flota, que ustedes ya saben que ha hecho operaciones conjuntas en el mar, por el mar Caribe. Tenemos las políticas del Comando Sur de los Estados Unidos, que desde Colombia ha liderado apuestas conjuntas, pero además allá en Brasil también ha jugado con otros países, digamos, de la región. Pero lo más grave también es que el declarar a Colombia como socio estratégico de la OTAN, ¿qué significa para este país? Significa es que tiene mayor acceso
a las armas de los Estados Unidos. Tienen mayor acceso al comercio, digamos, nuclear y acceso a todas las el comercio de armas va a ser mucho más fluido, pero además pueden estar aquí las tropas de los Estados Unidos. Colombia serviría como abastecimiento porque tienen una cláusula que donde tocan a uno, tocan a todos fundamentalmente. Entonces, para nosotros esto es de una gravedad impresionante y todo esto, mira, que se da justo en las elecciones. Para terminar diciendo lo que tú acabas también de plantear, es que ellos ven en riesgo que si la presidencia de Colombia llega en cabeza de un demócrata como es Gustavo Petro y como son Francia Márquez, entonces esto va a agredir directamente los intereses de los Estados Unidos. ¿Y por qué tienen tanto miedo? Porque nosotros hemos dicho con claridad que vamos a hacer una política del medio ambiente clara, vamos a trabajar por la salud del planeta y nosotros rechazamos el fracking aquí en nuestro territorio. Claro. Por eso hemos dicho, no vamos a mantener. También vamos a decir que estamos haciendo un cambio, vamos a hacer una transición de energías fósiles a energías limpias. Y ahí, lógicamente, están todas las multinacionales, fundamentalmente las de Estados Unidos. Están las del carbón, las canadienses, y esto los va a afectar, claro que sí. Esas son las razones. Ellos tienen temor a que América Latina y Caribe fundamentalmente vuelva a los procesos de cambio que ya se vieron en Honduras con Xiomara, que se han visto con lo que viene consolidándose en esta región, de que las marchas y movilizaciones que han habido en Ecuador contra Lazo también son bastante significativas y que si Colombia avanza, desde luego avanza toda la región, porque esta famosa Alianza del Pacífico pues se va al traste, desde luego. El Acuerdo de Lima también se va al traste y habrá un fortalecimiento de la integración latinoamericana, como es a través de la CELAC, a través de la UNASUR, a través del ALBA, es decir, expresiones que dan cooperación, pero en fraternidad y en solidaridad fundamentalmente. Muchísimas gracias por este gran resumen de todas las noticias, últimas noticias que está pasando en la región de Colombia en este momento. Te agradecemos muchísimo, Gloria Inés Ramírez Ríos, con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y muy amables. Fue un gusto, Gloria. Bueno, ahí teníamos un pequeño resumen de estas amenazas militaristas en Colombia. Me pareció bastante grave, ¿no les parece? Totalmente, y bueno, es más una de las acciones que estamos acostumbrados, ¿no? De los americanos ahí necesitando también porque económicamente está la situación muy complicada en Estados Unidos en todos sentidos, y una de las industrias que mueve la economía ya es las armas. Entonces, por un lado hablan de paz, pero crean conflictos en todo el mundo para poder abastecerlos de armas y de esa forma también dominar, ¿no? Comprometer a los países con esa dominación. No me sorprende, para nada. Muy bueno el resumen que Gloria hizo. ¿Cuánto se juega en Colombia este domingo, no? Qué importante para toda Latinoamérica lo que se juega en Colombia, un hecho histórico realmente, y podría significar un cambio de todo, porque si en el país que fue siempre más a la derecha, que tenga un gobierno progresista sería un cambio importantísimo. Yo siempre le tengo mucho miedo a lo que decía Gloria sobre el militarismo, la fuerza del militarismo. Allá los militares tienen mucha potencia y indudablemente para Estados Unidos es un gran mercado y no lo quieren perder y quieren que siga siendo así, quieren que siga la cuña que tienen en Latinoamérica. Así que esperemos que Petro se pueda imponer elecciones limpias. Seguramente Petro ganaría. Sí, vos sabés que yo creo particularmente lo mismo. Y bueno, nos vamos a despedir entonces de hoy con una noticia que bueno, con un anhelo, digamos, ¿no? Es la libertad para Julian Assange, ¿no? Porque, bueno, parece que lo van a extraditar nomás para los Estados Unidos. Habría una apelación, pero no se confía mucho en esa apelación. Y sabemos muy bien que los Estados Unidos ya tienen la sentencia hecha, o sea, lo van a juzgar con la condena ya preparada. Tengo mucho miedo que pase como Sacco y Vanzetti, ¿no? Que después de 60 años de haberlo ejecutado judicialmente en un proceso plagado de irregularidades, el Estado pida perdón, pero ya pasaron 60 años, ¿no? En este momento creo que es una especie de cercenamiento a toda la libertad de prensa y a todas las voces, porque él no cometió ningún delito, ¿no? Los que sí cometieron delitos son los que él denunciaba, ¿no? Entonces, es muy triste eso y bueno, esperemos que no lo extraditen, ¿no?
Ojalá, el deseo de todos. Y nos despedimos hasta la próxima. Bueno, Pablo, siempre te vamos a querer tener presente, ¿no te parece, Osvaldo? Bueno, sí. muy Eleva el nivel del agradecido. programa. Muy agradecido, muy amables. Un abrazo, hasta la próxima, abrazo Osvaldo, hasta la grande. próxima, Pablo. Un abrazo. Chao, Ramiro. Gracias, Pablo.